La fe en Dios puede hacerte más fuerte. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo va mal. Pérdidas que nos rompen por dentro. Traiciones que nos dejan vacíos. Fracasos que golpean el alma. Y en medio de todo eso, surge una pregunta que muchos no saben cómo responder. ¿Cómo seguir adelante cuando todo parece en contra? Algunos buscan motivación en frases bonitas, libros de autoayuda o consejos bien intencionados. Y no está mal. Pero hay algo más profundo, algo que no solo te empuja hacia adelante, sino que te transforma por completo. La fe en Dios. La fe no es un pensamiento mágico. No es una emoción pasajera ni un acto religioso de domingo. Es una convicción que moldea tu mente, tu carácter y tu forma de enfrentar la vida. Es caminar con los ojos puestos en lo eterno mientras todo a tu alrededor parece desmoronarse, porque la vida no es sencilla. Jesús fue claro cuando dijo: en este mundo enfrentarán dificultades. No dijo quizás, no dijo tal vez, dijo tendrán aflicciones. Pero también dejó una promesa: confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Lo ves? La fe no te saca del campo de batalla. Te convierte en alguien que ya sabe que la victoria está asegurada. Quiero que te quedes hasta el final de este mensaje, porque si logras entender cómo la fe puede fortalecerte mentalmente, nada ni nadie podrá derribarte otra vez. La fe como cimiento de una mente firme. Todos, sin excepción, hemos enfrentado tormentas. No importa cuán fuerte seas, ni cuán preparado estés, la vida siempre sabrá dónde golpear más fuerte. Y es ahí, en medio del caos, donde se revela sobre qué está construida tu fortaleza. Jesús lo explicó con una historia muy sencilla. Un hombre construye su casa sobre roca. Viene la lluvia, sopla el viento, la tormenta golpea. Pero la casa no cae. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre algo firme. En cambio, otro construye sobre arena. Y cuando llega la misma tormenta, la casa se derrumba. Jesús nunca prometió que no enfrentarías vientos ni lluvias. Lo que prometió es que si estás fundado sobre él, no caerás. Mucha gente basa su estabilidad en cosas que se desmoronan al primer temblor. El dinero, la aceptación de otros, el trabajo, las circunstancias favorables. Y cuando eso se quiebra, ellos también. Pero si tu fundamento es Dios, puedes perder todo lo que tienes y aún así mantenerte en pie. Mira a Job, lo perdió todo: familia, salud, riqueza. Pero aún así fue capaz de decir: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea su nombre. Eso no es locura. Eso es una fe inquebrantable. Es saber que aunque tu mundo se venga abajo, tu Dios sigue de pie. La fe cambia tu forma de pensar. No basta con creer. La verdadera transformación ocurre cuando esa fe renueva tu mente. Muchos creen en Dios, oran, van a la iglesia, pero su mente sigue atrapada en pensamientos de derrota. No puedo, seguro me irá mal. ¿Y si esta vez Dios no me ayuda? Pero la fe real no se detiene en el temor. La fe cambia tu mentalidad. Romanos dice: sean transformados mediante la renovación de su mente. No dice: Dios va a cambiar tu vida sin que hagas nada. Dice que todo empieza por cómo piensas. ¿Recuerdas al pueblo de Israel?
Dios los liberó de Egipto con milagros impresionantes. Pero cuando vino la dificultad, comenzaron a decir: mejor volvamos a Egipto. Eso es lo que pasa cuando la mente sigue esclavizada, aunque el cuerpo ya fue liberado. Y es lo que le pasa a muchos hoy. Dios los ha librado antes, pero siguen enfrentando los problemas como si estuvieran solos. Siguen pensando como si la derrota fuera segura, y eso no es fe. David, antes de enfrentarse a Goliat, no dijo: espero que Dios me ayude. Dijo: Dios me libró del león y del oso, también me librará de este gigante. Esa es la mentalidad que necesitas. No es arrogancia, es confianza absoluta en quien está contigo. La fe vence el miedo. Uno de los enemigos más feroces de la fortaleza mental es el miedo. Te paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y te aleja de lo que Dios preparó para ti. Pero el miedo no viene de Dios. La Escritura dice que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Te das cuenta? El miedo no es parte del diseño divino. Y cuando tienes fe, ese miedo comienza a perder poder. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero en el momento en que enfocó su atención en las olas, se hundió. Así es la mente. Si se enfoca en el problema, cae. Si se enfoca en Dios, camina sobre la tormenta. Tener una mente fuerte no significa que no sentirás miedo. Significa que cuando el miedo venga, sabrás a quién mirar. Cada vez que la ansiedad toque tu puerta, deja que la fe sea quien abra. Cuando la duda quiera gritarte, deja que la voz de Dios sea más fuerte. No dejes que el miedo gobierne tus decisiones, porque el miedo solo tiene poder cuando tú se lo das. La fe transforma ansiedad en paz. Muchos creen que tener fe significa vivir sin preocupaciones, sin ansiedad, pero no es así. La fe no es una varita mágica que borra todos los problemas. Es una decisión diaria, una disciplina espiritual. Es elegir confiar aun cuando no entiendes nada. Filipenses dice: no se inquieten por nada. Presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Piensa en Jesús durmiendo, en medio de la tormenta mientras los discípulos gritaban. Ellos vieron olas, Jesús vio al Padre. ¿Y tú? ¿A quién estás mirando? La ansiedad te invade cuando crees que todo depende de ti. Pero cuando recuerdas que Dios está en control, algo cambia. Respiras diferente, piensas diferente, actúas diferente. Cuando la vida te golpea, la fe te levanta. Aquí es donde se separan los que solo dicen tener fe de los que de verdad la viven. Porque es fácil confiar cuando todo va bien, pero la fe real se revela cuando todo va mal, cuando todo parece perdido, cuando no entiendes nada y aún así eliges confiar. José fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, fue acusado injustamente, fue olvidado y aún así no se rindió. ¿Sabes por qué? Porque tenía una promesa. Y una promesa de Dios vale más que 1000 certezas humanas. Cuando enfrentes una prueba, deja de preguntarte: ¿por qué me pasa esto?
Empieza a preguntarte, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Las pruebas son el gimnasio de la fe, y nadie se vuelve fuerte sin resistencia. La fe guía tus decisiones, no tus emociones. Muchas personas viven reaccionando. No piensan con claridad. Actúan bajo el impulso del miedo, la tristeza, la ira o la presión del momento. Y luego se arrepienten. Pero cuando vives por fe, aprendes algo poderoso. No decides desde tus emociones, decides desde tu confianza en Dios. La vida está llena de elecciones, algunas pequeñas, otras determinantes. Sigo este camino. Me quedo en esta relación. ¿A quién perdono? ¿Con quién me uno? ¿Qué respondo ante una traición? Y si decides desde lo que sientes, te vas a equivocar. Porque las emociones son inestables. Lo que hoy te parece correcto, mañana puede no tener sentido. Hoy estás motivado y mañana te invade la duda. Hoy estás enojado y dices cosas que lastiman. Hoy estás ansioso y tomas decisiones precipitadas. Dios lo sabía. Por eso nos llama a caminar por fe y no por vista. Es decir, no te guíes por lo que sientes ni por lo que ves. Guíate por lo que Dios ha dicho. Imagina a Moisés, lleno de inseguridad cuando Dios lo llamó. Si se hubiera dejado llevar por su miedo, nunca habría liberado a Israel. Imagina a David frente a Goliat, temblando de nervios. Si se guiaba por esa emoción, jamás habría vencido. Ellos no ignoraron lo que sentían. Simplemente decidieron no dejar que esas emociones los dominaran. Y tú también puedes hacerlo. Cuando tienes fe, antes de actuar te haces preguntas como: ¿estoy decidiendo con sabiduría o con miedo? ¿Esta acción nace del enojo o de la paz? ¿Esto es lo que Dios quiere o lo que yo quiero ahora? Y cuando tomas decisiones filtradas por la fe, tu vida cambia. Dejas de reaccionar, empiezas a caminar con propósito. El proverbio lo dice claro: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Ahí está el secreto. La fe no elimina tus emociones, solo las pone en su lugar. Ya no son el piloto, solo acompañan el viaje. La fe te enseña a esperar sin desesperarte. Aquí es donde muchos tropiezan. Quieren que Dios actúe ya. Quieren respuestas rápidas, bendiciones instantáneas, caminos sin demoras. Pero la fe no se alimenta de urgencias. La fe se fortalece en la espera. Vivimos en una época que todo lo quiere al instante. Pero Dios no se rige por relojes humanos. Él tiene su propio ritmo. Y aunque a ti te parezca que tarda, Él nunca llega tarde. La Escritura lo dice con firmeza: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La impaciencia nos hace cometer errores. Nos lleva a tomar atajos, a querer forzar resultados, y en ese proceso nos salimos del plan de Dios. Mira a Abraham. Dios le prometió una descendencia numerosa, pero tuvo que esperar 25 años. ¿Te imaginas? Hoy oramos 2 semanas por algo, y si no vemos respuesta, pensamos que Dios ya no escucha. Pero Abraham siguió creyendo, siguió esperando, y Dios cumplió. Saúl, en cambio, se desesperó. Debía esperar al profeta Samuel antes de la batalla.
pero vio que el pueblo se impacientaba, sintió la presión y decidió actuar por su cuenta. Ese acto de desesperación le costó el reino. ¿Ves la diferencia? Cuando tienes fe, aprendes que la espera no es pérdida de tiempo. Es parte del proceso. Es donde Dios te forma, te moldea, te fortalece. Isaías lo dejó escrito. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que si estás esperando algo hoy, no te frustres, no tomes decisiones apresuradas, no pienses que Dios se olvidó. Confía, porque lo que Él prometió, lo cumplirá. La fe te da identidad firme. Hay quienes viven esclavos de la opinión ajena. Si los elogian, se sienten valiosos. Si los critican, se derrumban. Si los rechazan, creen que no valen nada. ¿Sabes por qué? Porque no saben quiénes son en Dios. La fe te libera de esa esclavitud. La fe te muestra tu verdadero valor, no según el juicio de los demás, sino según lo que Dios ha dicho de ti. Gálatas lo dice claro. ¿Estoy tratando de agradar a los hombres? Si todavía buscara agradar a los hombres, no serías siervo de Cristo. No puedes vivir buscando la aprobación de todos. Si lo haces, estarás siempre condicionado. Dejarás de ser tú. Te adaptarás para complacer y perderás de vista lo que Dios quiere de ti. La gente siempre va a hablar. Si haces el bien, criticarán tus motivos. Si fracasas, dirán que fue tu culpa. Si decides seguir a Dios con todo, te llamarán exagerado. Nunca estarán totalmente satisfechos. Pero Dios, sí. Dios te ama tal y como eres. Dios te dio identidad, propósito y valor. Jesús lo sabía. No cambiaba su mensaje para agradar. No se alteraba por críticas. No buscaba encajar porque su identidad no dependía de la voz del pueblo, sino de la voz del Padre. Y eso mismo tienes que hacer tú. Cuando vives por fe, dejas de actuar para impresionar. Ya no te afecta tanto la crítica. Ya no te agobia el rechazo. Ya no necesitas validación externa. Vives para Dios. Y eso te da una seguridad que nadie puede arrebatar. La fe te da valentía para enfrentar tus miedos. ¿Cuántas veces has querido hacer algo y el miedo te detuvo? Empezar ese proyecto, hablar con esa persona, seguir ese llamado. Pero algo te frenó. El miedo es un gigante disfrazado. Grita fuerte, pero es hueco por dentro. Solo tiene poder si tú se lo das. Y aquí es donde entra la fe. No para eliminar todo miedo, sino para darte el coraje de avanzar a pesar de él. Josué estaba por entrar a la tierra prometida. Era joven, inexperto, con una carga enorme sobre sus hombros. ¿Tenía miedo? Claro, pero Dios no le dijo, tranquilo, el miedo es normal. Dios le dio una orden. Sé fuerte y valiente. No temas, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Esa es la clave. La valentía no viene de no sentir miedo. Viene de saber quién está contigo cuando avanzas. Todo el ejército de Israel temía a Goliat. Pero David tenía una fe distinta. No vio lo grande que era el problema. Vio lo infinitamente más grande que era su Dios. Así debes mirar tú. No te enfoques en el obstáculo.
enfócate en el Dios que camina a tu lado. Isaías dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi mano derecha. ¿Lo ves? No necesitas esperar a que desaparezca el miedo. Solo necesitas dar el paso con fe. Y verás cómo, al caminar, el temor comienza a desvanecerse. La fe te da paz. En medio del caos aquí se prueba la verdadera fortaleza de la mente. No en los días soleados, no cuando todo va bien, sino cuando el mundo parece derrumbarse. Jesús dijo algo que cambia todo. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. ¿Te das cuenta? No prometió ausencia de problemas, prometió presencia de paz en medio del caos. Muchos viven esperando que todo mejore para estar tranquilos, pero siempre habrá algo que pueda ir mal. Entonces, si tu paz depende de las circunstancias, nunca estarás en paz. La verdadera paz viene de saber: Dios está en control, aunque yo no entienda nada. Recuerda a Daniel en el foso de los leones. No gritó, no lloró, no entró en pánico. ¿Sabes por qué? Porque sabía en quién confiaba. Filipenses lo reafirma. Presenten sus peticiones a Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y pensamientos. Esa paz no se explica, se vive, y solo se encuentra cuando tu fe está firme, aunque todo alrededor se tambalee. La fe te levanta cuando has caído. Aquí es donde muchos se quedan atrapados, no por falta de talento, no por ausencia de oportunidades, sino porque creen que su error fue tan grande que ya no hay vuelta atrás. Cometieron fallos, se desviaron, cayeron, y entonces el enemigo les susurra: ya no puedes levantarte, ya no hay oportunidad para ti. Pero, ¿sabes qué dice Dios? Aunque caigas 7 veces, puedes levantarte otra vez. La fe no es solo para los días de gloria. Seljen, fe es ese impulso que te dice: no ha terminado. Dios aún no ha dicho la última palabra. Mira a Pedro, uno de los más cercanos a Jesús, valiente, apasionado, impulsivo. Y sin embargo, cuando llegó la prueba, lo negó 3 veces. ¿Puedes imaginar la culpa, el peso, la vergüenza? Pero Jesús no lo dejó hundido. Fue a buscarlo, lo perdonó y lo restauró. No solo eso, lo puso como líder de su iglesia. Eso es gracia. Eso es fe en acción. Y esa misma gracia está disponible para ti. No importa cuántas veces te hayas equivocado. No importa lo lejos que hayas llegado. Si vuelves a Dios con un corazón sincero, Él te levantará con más fuerza que antes. La fe no dice: ya fallé, se acabó. La fe dice: aunque esté en tinieblas, el Señor será mi luz. La fe transforma tus caídas en nuevos comienzos. Muchos creen que su error los define, que su pasado dicta su futuro. Pero cuando caminas en fe, descubres una verdad distinta. Cada caída puede ser un reinicio. No estás destinado a vivir en condena. Estás llamado a caminar en restauración. Dios no busca personas perfectas. Busca corazones dispuestos. Corazones que, aunque tropiecen, siguen creyendo en su poder redentor. La culpa paraliza, pero la fe libera.
Así que deja de escuchar la voz que te recuerda tu error y comienza a escuchar la voz que te dice: aún tengo planes para ti. La fe cambia tu historia. No importa cómo haya empezado. ¿Quién eras antes de conocer a Dios? ¿Quién eras antes de creer realmente? Quizás eras alguien lleno de inseguridades, alguien que vivía preso del miedo, de la culpa o de la duda. Pero la fe reescribe historias. Dios toma lo que otros desecharon y lo convierte en instrumentos de honra. Toma al débil y lo hace valiente. Toma al que nadie valoró y lo pone en alto. Porque la fe no ve tu historia pasada, ve el futuro que Dios preparó para ti. No importa si iniciaste mal, no importa si te equivocaste. Cuando confías en Dios, la última palabra siempre es de Él. La fe te ayuda a soltarlo, que no puedes controlar. Otra fuente de desgaste mental es el deseo de tener todo bajo control. Queremos controlar los resultados, el futuro, las personas, las respuestas. Y cuando eso no sucede, viene la frustración, el agotamiento, el estrés. Pero cuando vives por fe, aprendes algo liberador. No todo depende de ti. Hay cosas que simplemente tienes que soltar, dejar en manos de Dios y confiar. No es rendirse, es reconocer que hay un poder mayor guiando tu historia. Jesús en el huerto oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es fe. No es negar lo que sientes, es confiar en que la voluntad de Dios es mejor, aunque duela. Cuando haces esto, algo cambia dentro de ti. Ya no vives con la tensión de controlarlo todo. Empiezas a descansar. Empiezas a confiar. Y tu mente se libera. La fe reemplaza el ruido interior con la voz de Dios. Nuestra mente muchas veces es un campo de batalla. Pensamientos que no se detienen. Voces que repiten: no eres suficiente. No vas a lograrlo. Todo está perdido. Pero cuando permites que la fe hable más fuerte, esas voces se apagan. La fe no silencia tus pensamientos con fuerza. Los silencia con verdad. Cuando la voz del miedo grita: ¡no puedes!, la fe responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la duda dice: esto no tiene sentido, la fe recuerda: para Dios, nada es imposible. Cuando el pasado susurra: fallaste, la fe declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tu mente necesita ser entrenada, y la fe es el mejor entrenamiento que existe. La fe te da claridad cuando todo es confuso. Hay momentos en que no sabes qué hacer, no sabes si ir o quedarte, si avanzar o esperar, si hablar o callar. Y ahí es donde muchos se paralizan. Pero la fe no te deja sin guía, te conecta con la sabiduría de Dios. Proverbios lo dice así: el que confía en el Señor no será confundido. ¿Estás confundido hoy? ¿Te cuesta tomar decisiones? Detente, ora, escucha y deja que Dios te muestre el camino. Él lo hará. Quizás no como tú esperas, pero lo hará con claridad, con paz, con dirección. La fe te da visión más allá del dolor. Cuando todo duele, es difícil ver esperanza. Cuando estás en medio del proceso, el futuro parece borroso. Pero la fe te permite mirar más allá del presente. Te permite ver propósito donde otros solo ven pérdida.
te permite ver promesa donde otros solo ven oscuridad. Jesús, en la cruz, sufrió, pero su mirada no estaba solo en el dolor del momento, estaba en la gloria futura, en lo que vendría después, en la redención. Así debes mirar tú. No te quedes atado a lo que duele hoy. Mira más allá. Dios tiene algo mayor, y si permaneces en fe, lo verás. La fe alimenta tu espíritu cuando todo alrededor te desgasta. Vivimos rodeados de noticias negativas, de voces pesimistas, de entornos que desgastan. Pero cuando tienes fe, creas un refugio interior, una fuente que nunca se seca, una luz que no se apaga. Es tu conexión con Dios lo que nutre tu mente, lo que te mantiene firme cuando todo afuera intenta derribarte. Por eso, cada día necesitas volver a Él, a su palabra, a su presencia, a su verdad. Allí se renueva tu fuerza, allí se limpia tu mente, allí encuentras la claridad que el mundo no puede darte. La fe te hace invencible, incluso en tus días más débiles. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de que tú seas fuerte, se trata de quién es tu fuerza. No se trata de que tú lo sepas todo, se trata de quién es tu guía. No se trata de que tú puedas con todo, se trata de quien pelea tus batallas. Cuando entiendes esto, la fe ya no es solo una creencia, es un estilo de vida, es un escudo, es tu mayor poder. Y aunque tengas días en los que sientas que no puedes más, la fe te sostiene, te levanta, te recuerda que no estás solo, que hay un propósito, que tu historia aún se está escribiendo.